Imagina que tuviste todo lo que quisiste. Todo. Imagina que fuiste todo lo que siempre quisiste ser y captura ese sentimiento. Aquello que quieres es una emoción. Eso es un buen sentimiento. Lo demás, solo la justificación que das por tenerlo. Atraes lo que sientes y lo que eres. No sé cómo alguien puede estar en desacuerdo con eso. Tan solo pregúntale a cualquier físico y te dirá que es verdad. El secreto es que obtienes lo que eres y lo que te falta. Neville Goddard dijo: atraeré a mi vida lo que soy, no lo que quiero. En ocasiones pensamos que manifestamos cosas o tratamos de crearlas, pero no tenemos idea de que cuando eso pasa es de acuerdo con lo que realmente necesitamos. Por lo que, si no somos coherentes con nosotros mismos, todo lo que manifestemos afuera será de acuerdo con nuestras necesidades internas. Y a veces, ese tipo de necesidades no son exactamente las mismas que esperamos tener, de lo que queremos manifestar en nuestras vidas para vivir mejor o para lo que sea. Tal vez nuestro corazón, alma, emociones y cuerpo necesitan una cosa totalmente diferente. Así que cuando recibas aquello que manifiestes, será de acuerdo a las necesidades que tengas y quizá no puedas manejarlo porque no estás en equilibrio. Por eso normalmente no manifestamos, proyectamos recursos. En otras palabras, quiero prosperidad y amor. Quiero todo eso porque me sentiré mejor. Escucha, tu emoción es tu principal manifestación. Y si escuchas, si te quedas con esto hoy, entonces tendrás el control de la única manifestación que importa, la forma en que te sientes. Y cuando tienes el control de eso, tienes el de todo lo demás. Un estado es una actitud mental, es la experiencia de aquellas creencias por las cuales vives, expresando siempre un estado con el que te identificas como soy pobre o soy rico, soy conocido o desconocido, soy querido o indeseable. Podría seguir así, hay una infinidad de estados en los que se puede caer. Cambia de rumbo, reflexiona, haz un cambio radical en tu actitud. No necesitas ser hacia otros, sino respecto a ti mismo. Si sientes que no tienes nada por qué vivir, medítalo y cambia radicalmente tu actitud. No te condenes por el estado en el que caíste. Si no te gusta, muévete a otro. No sientas lástima por ti, porque si lo haces, harás de ese estado un hábito y te quedarás allí por el resto de tu vida. No tienes que permanecer en un estado que no te guste. Si cometiste un error, puedes cambiarlo por la mañana, al mediodía o por la noche, pero el estado al que más vuelvas constantemente es el que formará tu morada. Desde ahí vivirás y estarás hasta que te muevas de pensamiento. Lo que eres ahora descendió a la debilidad, haciéndote experimentar el estado en el que te encuentras ahora mismo. Contempla otro, y aquello que hizo posible tu existencia restaurará y hará realidad ese estado deseado. Esto continuará pasando hasta que se cumpla tu propósito, y ese propósito es seguir un cierto patrón de regreso hacia el todo. Ahora intentemos comprender cómo la atracción se relaciona con este concepto y eliminemos la confusión. No son estados que se atraen entre sí, son las expresiones naturales de un estado las que se multiplican y magnifican. Aquí es donde el concepto de Neville te da libertad. Eres libre de abandonar el estado de las expresiones que no te gustan y asumir un estado que exprese lo que quieres. Así que, por ejemplo, cuando quieres riquezas, pero te sientes pobre y tu conciencia te dice que lo eres, expresarás pobreza independientemente de todo. No podrás atraer riquezas con esta mentalidad. Necesitas sentirte rico primero. Cuando te sientas rico, este estado se expresará en consecuencia y experimentarás cómo tus expresiones se multiplican. Si te sientes rechazado, seguirás experimentando o expresando únicamente rechazo en cualquier cosa que emprendas y estarás en un estado así. Y si no haces nada para cambiarlo, comenzarás a notar el rechazo en otros aspectos, como en tu vida personal, trabajo, etc. Si quieres ser amado, necesitas asumir un estado donde te sientas amado y aceptado. Los estados también pueden ser muy específicos.
podrías estar en uno en el que tu compañero de trabajo es un idiota. Siempre que tu conciencia confirme que tu compañero lo es, no podrás atraer a aquellos que sean amables. Necesitas cambiar a un estado donde tu compañero es amable para ver este estado expresado. Neville enseña la ley de asunción, no la ley de atracción. Sin embargo, el acrónimo LDA es el mismo. Asumes un estado y lo ves expresarse. No digas estoy deprimido, porque si dices esto te conectarás con la depresión y la fuente universal. Dios, o como quieras llamarlo, se alineará de tal manera para ofrecerte lo que sea que estés llamando, incluyendo la depresión. Así que poniendo en tu imaginación lo que quieres y asumiendo que el sentimiento de ese deseo ya se ha cumplido, pasas por tu vida sintiendo que, cuando suficientes de nosotros hagamos eso, transformaremos este planeta. Te lo digo, así no son las cosas. Así que manifestar algo es cuando no lo haces por necesidad, sino porque es algo que simplemente fluye de ti, ¿ok? Es algo que tienes que hacer, pero simplemente no puedes hacerlo en el momento o la forma en que realmente te manifiestas. Es como si tú fueras el guionista de una obra y también actuaras en ella. Todos los estados existen y son una parte fija de la creación. Cualquiera puede entrar en un estado conscientemente o caer en él sin darse cuenta. Incluso tú podrías pasar a diferentes estados a lo largo de tu vida o quizá ocupar solamente uno. El deseo es lo que normalmente nos motiva a pasar de un estado a otro de más alto nivel, ya que un estado es total y completo en sí mismo. Cuando entramos en un estado, estamos obligados a comportarnos de una manera dictada por él. Por ejemplo, en un estado de pobreza nos encontraríamos constantemente en necesidad de dinero. Tendríamos dificultades para llegar a fin de mes y no tendríamos forma de disfrutar de ningún lujo. Si nos dieran una gran suma de dinero y siguiéramos en un estado de pobreza, llenando nuestra mente con pensamientos de carencia y limitación, pronto nos encontraríamos nuevamente sin él y experimentando las mismas dificultades que ya teníamos. Pero al contrario, si en vez de ese estado usáramos uno de riqueza en esa circunstancia, otra cosa sería. Cuando estamos en un estado, veremos solo su contenido y nos vemos obligados a actuar de acuerdo con todo lo que indica. Mientras nos encontramos en un estado en particular, creemos que ciertas cosas son verdaderas y nos resultaría difícil entender otro punto de vista. En el estado de pobreza es fácil enfocar los pensamientos en problemas para proveer de alimento, vivienda y vestido. Cuando logres salir de este estado, ya no te resultará difícil adquirir estas cosas básicas. La mayoría de las personas atribuyen este cambio de fortuna a un cambio en las circunstancias. Sin embargo, a menos que hayas salido del estado de pobreza, ningún cambio en las circunstancias será permanente, sino que se moverá de un estado a otro en su imaginación, creando un cambio automáticamente en el mundo exterior. La Biblia ha personificado cada tipo de estado y llama a estos por nombres conocidos por casi todo el mundo, como Moisés, Noé, Job, Pedro, Andrés y el mismísimo Jesús. A lo largo de nuestro viaje, entramos en estos estados y experimentamos todo lo que ofrecen, como poder llegar a un estado iluminado, el estado de Jesucristo. En este estado, tomamos conciencia de que somos Dios Padre y que tenemos un hijo simbolizado como David, que personifica la suma total de toda la humanidad. El viaje comienza con Adán, que se durmió y soñó el sueño de la vida para poder echar una mirada a aquellos estados que le ayudarían a obtener las experiencias necesarias antes de despertar. Cuando entras en el estado de Jesús, te conoces a ti mismo como un Dios, y tu viaje a este mundo hasta tu muerte estará entonces completo. Eso sería todo por esta ocasión. Si te gustó, no olvides dejarnos un like, suscribirte y dejarnos un comentario.
además de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Gracias y hasta la próxima.